Y vamos a contarles ahora que por primera vez un equipo de prensa logra acceder a los vestigios del conquistador del Perú, y me refiero a Francisco Pizarro, que se conservan muy celosamente en la Catedral de Lima para tratar de desentrañar la leyenda. Además, conseguimos conversar también con el descendiente directo del Marqués sobre las páginas negras y brillantes de este personaje. Veamos. En las profundidades de las catacumbas de una antigua iglesia se encuentran las pruebas de la muerte aciaga de un conquistador. Estamos en los rincones más oscuros de la Basílica Catedral de Lima. A la vista son simples calaveras, pero en el fondo son testimonios vivos sobre los capítulos que no conocías de la era colonial. Es literalmente conocer la vida a través de la muerte. Casi 500 años después de su muerte, el hombre que cambió el rumbo de la historia al poner fin al imperio de los incas, sigue revelando datos de su semblanza. Era un individuo momificado. Los llevaremos a los lugares donde el turista no tiene acceso. El estudio forense confirma los aspectos de su vida y de su muerte. Y conoceremos de primera fuente la versión de los Pizarro acerca de la conquista del Perú. Mi nombre es Hernando de Orellana Pizarro. La Catedral de Lima es depositaria de importantes sepulcros donde yacen los vestigios arqueológicos más representativos de la época colonial, como por ejemplo los huesos de Francisco Pizarro. Hemos venido hasta aquí porque recientes estudios forenses prometen darnos luces sobre el estilo de vida no solo del conquistador, sino de un importante sector de la población limeña del siglo XVI. Aquí encontramos los restos auténticos de Pizarro cuando empezaron a liberar. El historiador experto en museología Fernando López nos ha traído 4 metros bajo el suelo de la catedral. Él es el responsable de que este lugar mantenga su diseño original. He leído que el descubrimiento del cráneo de Francisco Pizarro no fue que los estudiosos estaban en la búsqueda de este personaje, sino que estaban quizá limpiando esta cripta, ordenando los huesos de esta cripta. En los años 70, la cripta arzobispal era realmente un caos. Incluso hay fotos, ¿no? Habían ataúdes semiabiertos por aquí, por allá. A las estructuras originales se le habían añadido otras estructuras para que ingresen otros entierros, ¿no? Entonces, de tal manera que esto estaba construido hasta aquí, incluso el suelo también tiene estas señales, y precisamente para una mejor lectura del espacio es que se procedió con personal del Instituto Nacional de Cultura, entonces, a limpiar. Durante esos trabajos de limpieza, unos obreros se encontraron con el gran descubrimiento. Entonces, cuando cayó esta pared, se encontró un nicho y al interior del cual unas cajas que contenían los restos. Se trataban de una caja de plomo y otra de madera forrada con terciopelo negro. En la de metal se hallaba un cráneo y en la de madera los demás huesos del cuerpo. Pero antes de eso estaba la momia, o sea, ese cuerpo momificado, como si fuera Pizarro. Descubrimiento había despertado la polémica. Desde finales del siglo XIX, en la Catedral de Lima se creyó que Pizarro era esta momia. Nuevas investigaciones descartaron su autenticidad y dieron crédito al nuevo hallazgo. Mira, aquí está la caja de plomo donde se encontró el cráneo, la mandíbula y la empuñadura de una espada
en el año 1977. Lo que llamó la atención era la inscripción que puedes ver aquí. Aquí está la cabeza del señor marqués don Francisco Pizarro, que descubrió y conquistó a los reinos del Perú y puso en la Real Corona de Castilla. Y el puñal no se exhibe en este lugar. Aquí no se exhibe, lo tenemos en laboratorio. ¿Y eso lo vamos a Aquí ver? lo podemos ver. Un ascensor privado nos lleva al laboratorio escondido entre antiguas paredes del Palacio Arzobispal. Solo Raúl Greenwich y Fernando López tienen acceso a este lugar, pero hoy se nos ha permitido ir más allá. Si te das cuenta, incluso todavía guarda los restos de oro con lo que fue bañada. Los restos de Pizarro hace 10 años volvieron a ser investigados con las nuevas herramientas de la ciencia forense para corroborar el dato de que estos restos son los auténticos. La sospecha de que el cráneo le pertenecía a Francisco Pizarro era la inscripción que estaba en esta caja de plomo. Definitivamente. Pero esto convenció a los arqueólogos, convenció a los estudiosos para que determinen que eso es cierto. Bueno, esto es un gran descubrimiento en ese momento, pero que se corroboró con el estudio del resto del esqueleto y las huellas. Se hicieron una serie de estudios, ¿no? Y esos estudios coincidieron con el dato histórico que decía que Pizarro había tenido una serie de heridas en los brazos, en el cuello, en la columna, y una de ellas lo mató. Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, no se dice, no se relata en ningún documento histórico es que durante el proceso de ataque de Pizarro, él pierde un ojo, pierde el ojo izquierdo. Hay una lesión ahí que básicamente ingresa, ¿no? La espada viene de un plano superior a uno inferior y básicamente le está reventando el ojo izquierdo. Hemos encontrado otro tipo de lesiones también en zonas muy difíciles, pero que llamó mucho la atención a nivel de la base del cráneo también, ¿no? La mayoría de lesiones que presenta el cuerpo son del lado derecho, lo cual también se corresponde con el dato histórico que indica que Pizarro se cubre, él corre a sus habitaciones y se cubre parte del cuerpo con la puerta, ¿no? Y se empieza a defender con la derecha, ¿no? Entonces, y los ataques, la mayoría de lesiones que él tiene son justamente del lado derecho del cuerpo. Los españoles o todos los europeos de su época aquí en el Perú, en el siglo XVI, vivirían más o menos igual. Sí. ¿Sabes? Entonces, con su forma de vida probablemente no nos hubiese permitido identificar quién era. Pero en este caso su muerte sí nos ha permitido identificar quién era. Él es descendiente de Francisco Pizarro, un noble español con corona de vizconde. Soy la 16 generación desde su hermano Hernando Pizarro. Francisco Pizarro sería el tío tatarabuelo de lo que son, del mío y de mis hermanos, de la parte de familia que estamos ahora aquí estamos en España y que bueno, que de alguna manera también estamos aquí en Lima. En su visita a Lima hemos conversado sobre los nuevos estudios arqueológicos que auspicia su fundación, que actualmente se realizan a su pariente y a otros personajes cuyos restos, como los de Pizarro, yacen en la catedral. Pero también acerca de la versión que maneja su familia sobre la conquista del Perú. No es ajeno a la historia del Perú el hecho de que 100 españoles no pueden conquistar el imperio más grande de América. Es absurdo. ¿A quién se le ocurre que 100 españoles conquisten un imperio de miles y miles de personas? Ese imperio de miles y miles de personas se conquista o cambia de estructura porque hay una realidad que
no está de acuerdo con ese imperio. Es decir, la conquista, a Francisco Pizarro es acompañado en la conquista por muchos pueblos que estaban aquí situados y que estaban bajo el yugo de los incas. ¿Cómo se sumaron esos pueblos a la conquista? Viene de la diplomacia, y la diplomacia probablemente hubo dialéctica, y en esa dialéctica hubo verdad y mentira, pues probablemente sí. ¿Se siente orgulloso del apellido Pizarro? Sí, yo en definitiva me siento orgulloso del apellido Pizarro. Sí, ¿por qué no vamos a estar orgullosos del apellido Pizarro? Es decir, le preguntaríamos a los descendientes de Julio César si se sienten orgullosos de Julio César, a pesar de que Julio César conquistó la Galia. Le preguntaríamos a los descendientes de Napoleón si se sienten orgullosos de Napoleón, a pesar de que conquistó media Europa o Europa entera. Nuestros antepasados fueron personajes que conformaron el mundo tal y como es hoy, y fueron actores principales en la confrontación de ese mundo. Es decir, no podemos entender al Perú sin los incas, pero no podemos entender al Perú sin los españoles, no podemos entender el Perú sin Atahualpa, y no podemos entender al Perú sin Pizarro. Serían otras cosas distintas. Ahora mismo son eso porque esos personajes estuvieron allí en ese momento. Don Hernando de Orellana Pizarro tiene respuesta para todo. Incluso reivindica el papel de su antepasado y aclara las páginas negras que se escribieron acerca del fundador de Lima, la ciudad de los reyes. La historia de la humanidad se escribe por conquistas. No hay ningún episodio en la historia que no haya sido una conquista. Los romanos, los árabes, los franceses, los alemanes, los incas con todas las etnias sometidas, los mochicas con todo el resto de las etnias sometidas. Todo consistía en... La historia de la humanidad se escribe por la expansión de unos grupos humanos a costa de otros. Con lo cual, esto es como dice el Evangelio, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Ver con nuestros ojos los restos de Francisco Pizarro nos permiten conocer al hombre detrás de la polémica figura del conquistador, que para muchos destruyó un mundo ideal, pero que para los historiadores fue el que dio inicio a una nueva sociedad. Pizarro está en el núcleo del nacimiento de un nuevo reino, al que él llamó Perú.